Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 161. De regreso a Pueblo Lavacalda. A la mañana siguiente, tras terminar el entrenamiento matutino con sus Pokémon en el ecoparque, Yuga se giró hacia Suzuki-Koen, que ya había llegado a la tienda, y le dijo: tengo algo que hacer hoy en Pueblo Lavacalda. Te dejo la tienda a ti. Suzuki-Koen asintió y tranquilizó a Yuga. No te preocupes, yo me encargaré de la tienda. Yuga miró disimuladamente a Audino, que estaba ocupado preparando el desayuno en la cocina, y le susurró a Suzuki-Koen: vigila especialmente a Audino. No dejes que ensucie mientras no estoy. Al comprender lo que Yuga quería decir, Suzuki-Koen reprimió una sonrisa y respondió en voz baja: no te preocupes, lo vigilaré. Tras una pausa, añadió: incluyendo a Windy. Yuga le dirigió a Suzuki-Koen una mirada juguetona que decía: ¿entiendes? Después del desayuno, Yuga partió con sus Pokémon, a lomos del Gran Fligón, hacia Pueblo Lavacalda. Para esta rara ocasión, Yuga no trajo a Florges, Absol ni Bibillón. En su lugar, trajo a Ninetales, Houndoom, Honchkrow y Chimecho. Pueblo Lavacalda solía ser el hogar de estos 4 Pokémon, y Yuga quería llevarlos de regreso a visitarlos, para que sus antiguos compañeros vieran cómo habían crecido. Por supuesto, la atención se centró principalmente en Houndoom y Ninetales. Honchkrow y Chimecho siempre habían vivido solos en la naturaleza, así que el concepto de compañeros no les aplicaba realmente. Además, Yuga también trajo a Budeu, ya que su tarea de amistad aún no estaba completa. Pueblo Lavacalda estaba muy cerca de Pueblo Verdegal, y con la velocidad del Gran Fligón, Yuga no tardó mucho en llegar. En lugar de detenerse en Pueblo Lavacalda, Yuga continuó volando hacia las afueras, donde se encontraba la guardería de Pueblo Lavacalda. Mientras Yuga descendía del Gran Fligón al aire libre, el miembro del personal del centro de cuidado diurno, Kerry, apareció en la entrada. Al ver a Yuga, Kerry saludó con la mano. ¿Cuánto tiempo sin verte? No esperaba que llegaras tan rápido. Al desembarcar del Gran Fligón, Yuga sonrió y saludó a Kerry. ¿Cuánto tiempo sin verte? No tenía mucho que hacer en casa, así que vine temprano. Por cierto, ¿está aquí el director Mon? Al oír a Yuga mencionar al director Mon, Kerry asintió de inmediato y dijo: sí, está aquí. Síganme, los llevaré con él. Nos dijo que cuando llegaran, los lleváramos con él enseguida. Acompañado por Kerry, Yuga llegó al jardín de la guardería y encontró al director Mont. Al llegar, este inspeccionaba la salud de un Shromish. Director, el señor Shimizu está aquí. Gritó Kerry al director Mont desde atrás. Al oír la voz de Kerry, el director Mont se giró y, al ver a Yuga, sonrió y dijo: entonces, el pequeño Yuga está aquí. No esperaba que vinieras tan rápido. Pensé que no llegarías hasta al menos esta tarde. Yuga sonrió y respondió: cuando tienes algo que hacer, es mejor hacerlo pronto. Al escuchar las palabras de Yuga, el director Mont rió con ganas y asintió. Tienes razón, tienes razón. Dame un momento. Después de curar las heridas de este Shromish, te llevaré a seleccionar los huevos Pokémon. Mientras el director Mont comenzó a tratar cuidadosamente al Shromish herido, Yuga lo observó y notó que, aunque el director Mont tenía una apariencia ruda y una forma atrevida de hablar, en realidad era muy gentil y considerado. Yuga lo observó mientras atendía las heridas del Shromish con ternura y precisión. El Shromish no mostró ningún signo de dolor y su expresión permaneció relajada. Después de terminar de tratar al Shromish, el director Mont se levantó y le dijo a Yuga: ven, vamos a echar un vistazo a los huevos Pokémon. Yuga siguió al director Mont al mismo lugar donde había seleccionado los huevos. Allí, encontró los huevos Pokémon genéticamente defectuosos que aún estaban en la esquina. El director Mont señaló esos huevos y le dijo a Yuga: todos esos huevos Pokémon están aquí. Después de seleccionar el último lote, salvo unos pocos que se vendieron, el resto eclosionó y se envió. Yuga asintió y activó su habilidad Ojo Experto para examinar los huevos Pokémon. Al instante, la vista ante él se volvió colorida y vibrante. Yuga seleccionó cuidadosamente los huevos Pokémon con cualidades verdes o superiores, aunque la cantidad esta vez no fue tanta como el lote anterior. En la última tanda, Yuga había seleccionado un total de 32 huevos Pokémon con cualidades verdes o superiores, incluyendo varios con potencial azul. Sin embargo, esta vez solo logró seleccionar 20, y solo uno tenía potencial azul. La disparidad era bastante significativa. Parecía que su suerte la última vez había sido bastante buena.
Después de elegir los huevos Pokémon, Yuga se despidió del director Mont y no se quedó en la guardería. Director Mon, cuando llegue la siguiente tanda de huevos Pokémon, ¿podría avisarme? Preguntó Yuga antes de irse. El director Mon se rió entre dientes y dijo: No te preocupes, no me olvidaré de ti. ¿Pero realmente no necesitas que te ayudemos a entregar tus huevos Pokémon? No hace falta, son solo 20 huevos Pokémon. No te sale rentable hacer un viaje especial a Pueblo Verdegal. Los traeré yo mismo. Yuga rechazó la oferta del director Mont. Con su mochila del sistema, Yuga podía simplemente arrojar los huevos Pokémon en ella al salir de la guardería. Era muy práctico. Bajo la atenta mirada del director Mondi Kerry, Yuga liberó a Chimecho. Usando sus habilidades psíquicas, Chimecho cargó los huevos Pokémon y subió a la parte trasera del Gran Fligón. Los huevos Pokémon estaban protegidos por incubadoras y no se dañarían fácilmente. De esta forma, Yuga abandonó las afueras de Pueblo Lavacalda y voló hacia el Monte Cenizó. El próximo objetivo de Yuga era llevar a Ninetales y Hundum a visitar a sus antiguos compañeros. Una vez fuera de la vista del director Mond y los demás, Yuga ordenó directamente a Chimecho usar sus poderes psíquicos para transportar los 20 huevos. Los guardó fácilmente en su mochila del sistema. Chimecho, con la carga de los huevos liberada, Chimecho dejó escapar un suspiro relajado de satisfacción. Usar sus poderes psíquicos para controlar los 20 huevos sin dañarlos seguía siendo todo un reto para Chimecho. Tras guardar los huevos, Yuga sacó la Pokébola de Chimecho y la recuperó. En ese instante, Chimecho no pudo evitar pensar: ¡qué imbécil! Me usa y luego me tira. Tras recordar a Chimecho, Yuga liberó a Budew y lo acunó en sus brazos. Si Chimecho pudiera expresar sus pensamientos, probablemente estaría maldiciendo a Yuga por ser voluble. Amar lo nuevo y desechar lo viejo. Budew. Desde el abrazo de Yuga, Budew tuvo una experiencia novedosa al mirar hacia abajo. Agitó alegremente los 2 pétalos de su cabeza, y entonces una luz blanca emanó de su cuerpo. Capítulo 162. Reunión. Roselia. Cuando la luz blanca se disipó, el Budew que estaba en los brazos de Yuga había desaparecido, reemplazado por una hermosa Roselia. A diferencia de otras Roselias, las flores en las manos de la Roselia de Yuga eran de un color rojo vibrante, no la mezcla habitual de azul y rojo. Roselia. Después de completar su evolución, Roselia abrazó felizmente a Yuga y gritó. Al mismo tiempo, la voz del sistema sonó en la mente de Yuga. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de amistad. Budew se ha convertido en Roselia. Recompensa. Fórmula Pokéblock universal de tipo planta y fórmula Pokéblock universal de tipo veneno. Yuga echó un vistazo a su mochila del sistema y descubrió que efectivamente contenía 2 nuevas fórmulas de Pokébloque. Sin duda, eran las fórmulas universales de Pokébloque de tipo planta y veneno. Abrazando felizmente a Roselia, Yuga la felicitó. Felicidades por evolucionar, Roselia. Roselia. Claramente Roselia también estaba contenta con su evolución. Yuga usó su habilidad perspicacia para mirar los datos de Roselia. Género: femenino. Tipo: hierba, veneno. Habilidad: cura natural. Nivel: 20. Habilidades: absorber, desarrollo, hidrochorro, paralizador, hoja mágica, trenadoras, picotazo veneno. Esta Roselia realmente alcanzó su máximo potencial verde. Acababa de alcanzar el nivel 20, pero ya había adquirido un conjunto muy diverso de habilidades. Bajo el veloz vuelo del Gran Fligón, Yuga llegó rápidamente al pie del Monte Cenizó. Siguió el mismo camino que había tomado antes para buscar la cueva donde vivía la tribu de Hundum. Por suerte, Yuga tenía buena memoria. Tras recordar, finalmente encontró la cueva que recordaba. Al llegar a la entrada de la cueva, Yuga liberó a Hundum. Al ver el lugar familiar, Hundum extendió el cuello y emitió un largo aullido. Al oír este largo aullido, los Hundur dentro de la cueva salieron corriendo. Sin embargo, al verlo, dudaron un momento. El Hundum evolucionado ya no se parecía a su pequeño yo anterior, y su personalidad ya no era tan sumisa. Como resultado, sus parientes no pudieron reconocerlo. Sin embargo, después de que Hundum los llamara varias veces, se reunieron con entusiasmo a su alrededor. Sus ojos transmitían no solo la alegría del reencuentro, sino también curiosidad por el drástico cambio de Hundum. Hundum y el grupo de Hundur charlaban, a veces lanzando miradas curiosas a Yuga. A Yuga no le importó y no interrumpió su reunión. En cambio, llamó a Hundum desde la distancia. Hundum, llevaré a Ninetales a la cima de la montaña para ver a sus compañeros. Volveré por ti más tarde. Al escuchar las palabras de Yuga, Hundur giró la cabeza y asintió.
Luego, continuó alcanzando a sus congéneres. Yuga meneó la cabeza con una sonrisa y, acompañado por Roselia, se dirigió hacia la cima de la montaña. Los Ninetales de Yuga habían sido un regalo de la élite señor Moore. La cima de la montaña también era un lugar importante para que el señor Moore criara Pokémon de tipo fuego. Yuga se preguntó si el señor Moore estaría allí. Antes de que Yuga y Roselia llegaran a la cima de la montaña, escucharon dos voces, una vieja y otra joven, discutiendo. Abuelo, ¿no puedes ser tan indulgente conmigo? Con tu fuerza, jamás podré vencerte en mi vida. En una batalla, darlo todo es el mayor respeto que puedes mostrarle a tu oponente. Si sigues aferrándote a esa mentalidad, jamás me superarás en tu vida. Maldita sea. Quilava, aguanta. Usa nitro carga. La voz del joven sonaba cada vez más impaciente. Poco después se escuchó una fuerte explosión. Quilava. ¿Estás bien? Cuando Yuga llegó, vio a una chica pelirroja sosteniendo a un Quilava incapacitado. Al otro lado estaban un anciano enérgico y un Growlithe digno. Estos dos no eran otros que el viejo señor Moore, quien le había dado a Yuga Ninetales, y su nieta Flannery. La llegada de Yuga con Roselia rápidamente llamó la atención del viejo señor Moore y Flannery. ¿Eres tú? Flannery gritó, reconociendo claramente a Yuga. Fue él quien la derrotó a las afueras de Pueblo Lavacalda. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? El viejo señor Moore también tenía una impresión del joven al que le había regalado un Bullpix. Así que, cuando Yuga llegó, lo reconoció. Estoy aquí para traer a Ninetales de vuelta para que vea a sus compañeros. Dijo Yuga, liberando a Ninetales de su Pokéball. Ninetales. En cuanto apareció Ninetales, ladró alegremente. Evidentemente, estaba encantado de volver a ver a sus viejos amigos. Al ver al viejo señor Moore, corrió felizmente hacia él y lo acarició con el hocico, recordándolo con claridad. El viejo señor Moore le dio una palmadita en la cabeza a Ninetales y dijo con una risita. Bien, bien. Parece que tu nuevo dueño te ha criado bien. Ninetales. Al escuchar el elogio del señor Moore, Ninetales dejó escapar otro ladrido alegre, de acuerdo con las palabras del señor Moore. Mientras estuvo bajo el cuidado de Yuga, Ninetales no fue utilizado como Pokémon principal de combate, pero recibió todo el cuidado que merecía. Ya fuera entrenamiento, comida o refugio, Yuga los trató a todos con justicia y equidad. Tras unirse con Ninetales, el señor Moore levantó la vista y le dijo a Yuga, que estaba cerca. Joven, ¿te gustaría luchar contra mí usando a Ninetales? ¿Una batalla con un entrenador de élite? Yuga no esperaba que el señor Moore le propusiera semejante desafío y se quedó atónito por un momento. ¿Qué? ¿No estás dispuesto? Al señor Moore no le molestó la vacilación de Yuga. En cambio, sonrió y preguntó. Al oír las palabras del señor Moore, Yuga negó rápidamente con la cabeza. ¿Por qué no estaría dispuesto? Sería un honor luchar contra ti. En ese momento, Flannery, que sostenía su Quilava, habló. Creo que es mejor olvidarlo. ¿Cómo es posible que sea rival para el abuelo? Al escuchar las palabras de Flannery, el señor Moore dijo solemnemente. Flannery, si sigues aferrándote a esa forma de pensar, nunca me superarás en tu vida y no tendrás la oportunidad de heredar el gimnasio Lavacalda. Tras la reprimenda del señor Moore, Flannery preguntó con cierto resentimiento. ¿Por qué? ¿Me equivoco al decir eso? Si está bien o mal, tienes que descubrirlo tú mismo. Ya no eres un niño. Hay cosas que debes entender por ti mismo. El señor Moore terminó de hablar y se preparó para la batalla contra Ninetales junto a su Growlithe. Con el señor Moore listo, Yuga y Ninetales no se quedarían atrás. El nivel de Growlithe era similar al de Ninetales. Era ligeramente superior, de nivel 32, pero su potencial era solo verde, lo que lo hacía considerablemente más débil que Ninetales. En cualquier caso, la diferencia de poder entre ambos Pokémon no era significativa. El Ninetales de Yuga no se relajó solo por luchar contra su antiguo dueño. Al contrario, se mostró aún más entusiasta. Sus 9 largas colas, que solían balancearse perezosamente, ahora se mantenían en alto y se balanceaban con fuerza de un lado a otro, exudando un aura poderosa. Capítulo 163. Ninetales y Growlithe. La batalla estaba a punto de comenzar, y el Ninetales de Yuga poseía la habilidad oculta sequía. Al comenzar la batalla, Yuga sintió que el sol brillaba con más intensidad y que la temperatura a su alrededor subía rápidamente debido al efecto de la sequía. Desafortunadamente, ambos Pokémon en el campo eran de tipo fuego, por lo que el efecto de la sequía no le dio a Ninetales ninguna ventaja. El señor Moore, el anciano, tenía un Growlithe con la habilidad Intimidar.
Al comienzo de la batalla, Ninetales se estremeció visiblemente ante la presión de la presencia de Growlithe. Sin embargo, como Ninetales no dependía de ataques físicos, el efecto de intimidación tuvo un impacto limitado. Aparentemente, el señor Moore fue indulgente con Yuga a propósito, y no dejó que Growlithe diera el primer paso. En cambio, le dio a Ninetales la primera oportunidad. Ninetales, usa el lanzallamas. Cuando el mando de Yuga cayó, Ninetales levantó la cabeza y liberó una corriente de llamas que se dirigió hacia Growlithe. Growlithe, usa onda ígnea. El Growlithe del señor Moore golpeó el suelo con sus patas delanteras, provocando una ola de calor carmesí que se extendió como una marea en la playa. La onda ígnea y el lanzallamas de Ninetales se entrelazaron ferozmente. Yuga había verificado la información de Growlithe y sabía sobre este movimiento, pero no esperaba que Growlithe lo usara tan hábilmente, más allá de su imaginación. Ninetales, usa maquinación. Yuga entendió que, dada la capacidad de producción actual de Ninetales, derrotar a Growlithe era algo desafiante. La mayoría de los movimientos de Ninetales eran de tipo fuego, lo cual no era muy efectivo contra Growlithe, otro tipo fuego. Sin embargo, Growlithe había aprendido muchos movimientos no fuego al subir de nivel, lo que le permitía dañar eficazmente a Ninetales. Por lo tanto, Yuga decidió dejar de atacar temporalmente y optar por refuerzos. Growlithe, usa mordisco y detén su maquinación. El señor Moore no se quedaría de brazos cruzados mientras su oponente se reforzaba. Inmediatamente ordenó a Growlithe que detuviera a Ninetales. Growlithe, con sus poderosas patas, se acercó velozmente a Ninetales, con la boca rebosante de energía oscura. Parecía que estaba a punto de morderlo. Ninetales, usa ataque rápido. Aprovechando el efecto de ataque preventivo de ataque rápido, Ninetales chocó con fuerza con Growlithe, enviándolo a volar. Sin embargo, el efecto del ataque rápido de Ninetales fue limitado debido a la intimidación de Growlithe, lo que provocó que el ataque de Ninetales disminuyera sustancialmente. Growlithe, usa giro fuego. Después de ser lanzado al aire por Ninetales, Growlithe, bajo el mando del señor Moore, se transformó en una rueda en llamas y se abalanzó ferozmente hacia Ninetales. Ninetales, usa ataque rápido para esquivar. Usando la velocidad ultra rápida de ataque rápido, Ninetales evadió fácilmente el ataque de Growlithe, lo que provocó que Giro Fuego creara un cráter profundo en el suelo. Saliendo del pozo, Growlithe se enfrentó a Ninetales. Los dos Pokémon estaban enfrascados en un duelo. Joven, eres bastante hábil. No me extraña que te hayas hecho un nombre en Ciudad Calagua. Cuando los dos Pokémon detuvieron momentáneamente sus ataques, el señor Moore, sonriendo, se dirigió a Yuga. ¿Cuándo me volví tan famoso? Incluso entrenadores de élite como el señor Moore conocen mis hazañas. Yuga pensó asombrado. Al ver la perplejidad de Yuga, el señor Moore, de avanzada edad, pudo leer sus pensamientos y explicó con una risita. Fue Norman quien me lo dijo. Se esforzó mucho para promocionarte. En cuanto mencionó tu nombre, pensé en ti. Así que era el señor Norman otra vez, pensó Yuga. El señor Norman realmente se esfuerza mucho por ascenderme. Debería encontrar un momento para agradecerle como es debido. Es el señor Norman el que exagera, respondió Yuga con humildad. El señor Moore negó con la cabeza y dijo. Conozco bien el carácter de Norman. Ya que te elogió, significa que mereces el elogio. Yuga pensó para sí mismo. Verdaderamente un entrenador de élite veterano, incluso una potencia como el señor Norman es solo un niño a sus ojos. La batalla continuó mientras los dos volvieron a conversar. Mientras tanto, observando la intensa batalla, Flannery quedó maravillada con la fuerza de Yuga. No esperaba que Yuga se enfrentara a un duelo tan feroz con su abuelo. Ni siquiera se quedaba atrás, considerando que el Pokémon de su abuelo la había derrotado con solo unos pocos movimientos. ¿Es este el mismo Yuga que conocí antes? En aquel entonces, era apenas un poco más fuerte que yo. ¿Cómo se volvió tan poderoso ahora? Si Yuga supiera lo que está pensando, probablemente diría. Tienes razón, definitivamente he subido de nivel. Growlithe, mordisco. Al reanudarse la batalla, siguiendo las instrucciones del señor Moore, Growlithe avanzó a toda velocidad, impulsándolo con sus 4 poderosas extremidades hacia Ninetales. Su boca, envuelta en un aura oscura, parecía ferozmente agresiva. Ninetales, usa lanzallamas. Tras ser mejorado con el movimiento maquinación, el poder de ataque especial de Ninetales aumentó significativamente. Las llamas que expulsaba iban acompañadas de un calor abrasador que envolvió al instante a Growlithe, que cargaba contra él.
Sin embargo, aunque Growlithe parecía algo chamuscado después de que las llamas se disiparon, continuó su feroz carga hacia Ninetales sin perder impulso. Los afilados dientes de Growlithe se hundieron en la espalda de Ninetales, lo que provocó un grito de dolor. Luego, con un vigoroso giro de su cuerpo, Ninetales arrojó a Growlithe de su espalda. Ninetales usa ataque rápido para crear distancia de Growlithe, luego continúa usando truco. Dado que los movimientos de tipo fuego tenían un efecto limitado contra Growlithe, Yuga solo podía optar por reforzar el ataque continuamente. Después de todo, Ninetales solo conocía ataque rápido además de truco. A la orden de Yuga, a pesar del dolor, Ninetales se transformó en una luz blanca, alejándose instantáneamente de Growlithe. Tras distanciarse, reanudó el uso de truco para potenciarse. Al ver esto, Growlithe inmediatamente intentó alcanzarlo, pero sin ninguna habilidad para aumentar la velocidad, no pudo seguir el ritmo de Ninetales. Aunque ataque rápido era un movimiento de ataque, también tenía un efecto de aceleración. Al aumentar repentinamente su velocidad, Ninetales colisionó con su oponente, causándole daño. Utilizando este efecto, Ninetales se distanció de Growlithe y completó su segunda mejora. Con dos mejoras y el clima soleado causado por la habilidad de sequía, los ataques de tipo fuego de Ninetales finalmente llegaron a un punto en el que podían dañar efectivamente a Growlithe. Ninetales usa el lanzallamas. Las llamas arrojadas por Ninetales ya habían alcanzado una temperatura extremadamente alta, e incluso Yuga, que estaba a la distancia, podía sentir el aumento de la temperatura ambiente. Ante el formidable ataque de Ninetales, el señor Moore, el anciano, no se quedó de brazos cruzados. Con calma, ordenó. Growlithe, onda ígnea. La colisión entre las llamas y la ola de calor fue similar a las técnicas que usaron al principio de su batalla. Sin embargo, esta vez la ola de calor no pudo detener por completo el avance de las llamas. Estas las atravesaron, sumergiendo instantáneamente la pequeña figura de Growlithe. Después de que las llamas se disiparon, Growlithe se desplomó en el suelo. El corazón de Yuga se aceleró. Había ganado. Sin embargo, Ninetales, al ver a Growlithe tumbado, corrió inmediatamente preocupado. Por suerte, Growlithe no resultó gravemente herido. El señor Moore simplemente curó sus heridas y pronto despertó. Al ver a Growlithe recobrar el conocimiento, Ninetales golpeó alegremente su cabeza contra la de Growlithe. Growlithe respondió con un alegre abrazo. Al observar esto, Yuga pensó. Oye, Ninetales, cálmate un poco. Si actúas así, tu novia Jundum podría ponerse celosa. Aunque ambos sean hombres, hay algo llamado, el señor Moore, por su parte, se echó a reír. Incluso después de tanto tiempo separados, su relación sigue siendo muy fuerte. Por las palabras del señor Moore, Yuga se enteró de que antes de que Ninetales se fuera, era el mejor amigo de Growlithe. Capítulo 164. El viaje de vuelta a casa y los desafiantes Taillows. Mientras Yuga estaba absorto en una conversación con el abuelo, el señor Moore, Flannery, al otro lado, quedó en completo shock. Nunca imaginó que Yuga derrotaría a su propio abuelo, a su admirado y respetado abuelo. Su abuelo, uno de los 4 de la élite de Hoenn, ¿cómo pudo ser derrotado tan fácilmente? ¿Quién era su abuelo? ¿Cómo pudo haber perdido así? Devastado y dudando de la vida misma, Flannery observó cómo el señor Moore, Yuga y Ninetales partían hacia el cráter volcánico donde solía vivir Ninetales. Los Pokémon del cráter volcánico eran los que el señor Moore mantenía aquí. El intenso fuego que emanaba cerca del cráter promovía el crecimiento de Pokémon de tipo fuego. Comparado con la última vez que Yuga había estado allí, el cráter no había cambiado mucho. Aún albergaba una variedad de Pokémon de tipo fuego. Entre ellos, los más destacados eran los mismos Typhlosion y Charizard que Yuga había visto antes. Estos dos Pokémon estaban tumbados cerca del magma, dormitando tranquilamente y, de vez en cuando, emitiendo un fuerte resoplido. Al ver a sus antiguos compañeros, Ninetales se acercó con alegría. Sin embargo, al igual que con Jundum, al principio nadie reconoció al elegante y hermoso Ninetales como la otrora pequeña Vulpix. Sin embargo, con una pequeña explicación de Growlithe, todos pronto se dieron cuenta y la familiaridad se reavivó. Al observar a Ninetales reencontrarse felizmente con sus amigos, el señor Moore, el anciano, comentó con satisfacción. Has cuidado muy bien a Ninetales. Yuga respondió humildemente. Es el propio esfuerzo de Ninetales. El señor Moore rió entre dientes y negó con la cabeza. Por mucho que Ninetales se esfuerce, no habría podido crecer sin tu ayuda. Cuando te di a Vulpix en aquel entonces, fue solo porque no quería que regresaras con las manos vacías después de escalar la montaña.
Nunca esperé que fueras mucho más extraordinario de lo que pensaba. En ese momento, el señor Moore recordó a su nieta, Flannery. Aunque no era mucho menor que Yuga, estaba lejos de alcanzar un gran avance. Esta era probablemente la diferencia entre un genio y una persona común y corriente. Sin que el señor Moore lo supiera, el joven que tenía delante tal vez no fuera necesariamente un genio, pero sin duda tenía mucho talento. Después de que Ninetales terminó de recordar con sus viejos amigos, Yuga se despidió del señor Moore. Mientras observaba a Yuga, Ninetales y Roselia bajar de la montaña, el señor Moore se volvió hacia Flannery y le dijo con una mezcla de frustración y exasperación: aprende algo de él. Casi me estás volviendo loco. Oh, respondió Flannery, que aún no se había recuperado del todo del shock anterior, con indiferencia, enfureciendo aún más al señor Moore. Cuando Yuga regresó a Jundum, lo vio enseñándole algunas técnicas a los otros Jundur. Tras un breve momento de cariño con Ninetales, Yuga lo recuperó en su Pokéball. Después de despedirse de Jundur y los demás, Yuga liberó a Gran Fligón, saltó sobre su espalda y voló hacia Pueblo Verdegal. Mientras Yuga viajaba tranquilamente en el Gran Fligón de regreso a casa, pasando por un bosque, de repente notó una enorme nube oscura que se movía en su dirección. Al mirar más de cerca, no era una nube en absoluto, sino un gran grupo de Teilous, con los ojos rojos y cargando furiosamente hacia Yuga. Yuga pensó para sí mismo: ¿en qué mala suerte me he metido? Apenas iba a casa, y ahora los problemas me acechan. Clau. 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 A medida que los Teilous se acercaban, sus estridentes gritos invadieron los oídos de Yuga, agitándolo enormemente. Originalmente, Yuga planeó que el Gran Fligón girara para evitar al Teilous, pero su velocidad era demasiado alta. Como resultado, chocó de frente contra el grupo. Estos Teilous comenzaron a picotear ferozmente a Yuga con sus picos, atacándolo como una lluvia de gotas de lluvia. Por suerte, los Teilous eran todos Pokémon de bajo nivel. Cuando sus ataques impactaron a Yuga, este solo sintió un poco de dolor y no sufrió heridas graves. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Yuga le dijo a Gran Fligón: Gran Fligón, usa avalancha. El Gran Fligón se había cansado de esas molestas moscas que rondaban por ahí. Al oír la orden de Yuga, no se contuvo. Numerosas rocas grandes aparecieron sobre las cabezas de los Teilous bajo el control de Gran Fligón, y luego cayeron sin piedad. Estos Teilous de bajo nivel no pudieron resistir el brutal ataque del Gran Fligón. Cayeron como bolas de masa hervida, cayendo del cielo. Sin embargo, estos Teilous eran tan desafiantes como su nombre indicaba. Irradiaban un orgullo y una confianza desmedidos, evidentes en cómo, justo cuando una oleada caía al suelo, la siguiente alzaba el vuelo de inmediato. Frente al poderoso Gran Fligón, no mostraron ningún temor. Una y otra vez, lanzaron feroces ataques contra él. Sin embargo, por muy desafiantes que fueran estos Teilous, su resistencia no era ilimitada. Finalmente, fueron derrotados por el poder del Gran Fligón. ¿Qué pasaba con estos Teilous? Se preguntó Yuga. Los Teilous eran Pokémon comunes en la región de Hoenn. Aunque no fueran de naturaleza dócil, ciertamente no eran conocidos por ser agresivos. Entonces, ¿por qué de repente atacaban a la gente sin motivo alguno hoy? Yuga aterrizó suavemente en el suelo a lomos de Gran Fligón. Tras traerlo de vuelta a su Pokéball, echó un vistazo al bosque con la esperanza de descubrir la razón del brote de Teilous. Tras observar el bosque un rato, Yuga se dio cuenta de que era un huerto. Sin embargo, todos los frutos de los árboles habían desaparecido, dejando tras de sí una alfombra de corazones desechados. Parecía que la revuelta de los Teilous se desencadenó por el hecho de que algo se había comido toda su comida, lo que los impulsó a atacar a Yuga. Teilous, al ser un Pokémon con un apetito mayor, solía consumir más que otros Pokémon de tipo ave. Por ello, le daban más importancia a su comida. Si alguien se atrevía a tocar la comida dentro de su territorio, era como asesinar a sus padres, sin ninguna diferencia. Sin importar quién fuera el intruso, Teilous los atacaría sin dudarlo. Estos Teilous solían encontrarse en grandes bandadas, por lo que la mayoría de los Pokémon débiles no los provocaban. Por lo tanto, su alimento siempre había estado a salvo. Sin embargo, inesperadamente, este grupo de Teilous sufrió un gran revés hoy. Yuga recogió del suelo un corazón de fruta desechado y lo examinó. Observó que quien había tomado la comida del Teilous la había comido limpiamente, sin dejar rastro de pulpa. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.